Buenas noches, doctor. Mi nombre es Manuel Eladio Costaleite Roca. Con mi grupo vamos a desarrollar el tema la culpabilidad y las causas de imputabilidad en el derecho penal. La culpabilidad, vamos a ver el significado y diferencia de términos claves. Culpabilidad es un elemento esencial del delito que implica un juicio de reproche jurídico que se formula al autor de un hecho típico y antijurídico en la medida en que podía haber actuado conforme al derecho. Es la condición subjetiva que permite imponer una pena. Es un concepto que ha evolucionado desde la visión normalista a una valoración estrictamente jurídica vinculada a la posibilidad de motivación por la norma y la exigibilidad de conducta distinta. Vamos a ver lo que es la atribuibilidad. La atribuibilidad es la capacidad del sujeto para ser considerado autor de una conducta. Supone una relación de autoría entre el hecho y la persona. Solo las personas físicas pueden ser sujetas de imputación penal. Bueno, aunque algunos sistemas admiten responsabilidad penal de personas jurídicas en ciertos delitos. Imputación personal. Implica la posibilidad de responsabilizar penalmente a una persona por un hecho antijurídico. La imputación personal se basa en la libertad de autodeterminación del sujeto. Esta presupone tres elementos: imputabilidad, que es la capacidad de culpabilidad; conocimiento de la antijuricidad, que es el conocimiento del deber jurídico; exigibilidad de otra conducta, que es la posibilidad real de actuar conforme a derecho. Motivabilidad. La motivabilidad es una capacidad de un sujeto para ser influenciado por normas jurídicas. Solo pueden ser responsables penalmente quienes son motivables normativamente, es decir, que poseen la capacidad psicológica y cognitiva para entender y aceptar las normas sociales y jurídicas que regulan la convivencia. Vamos a continuar con nuestras compañeras. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. Mi nombre es María Giovanna Parrejala. Continuando con la exposición, aquí le voy a exponer la culpabilidad del derecho en el derecho penal ha evolucionado mucho. Ya. Primero, en la etapa premoderna solo importaba el daño. No se analizaba la intención. Luego, la escuela clásica incorporó el libre albedrío y la idea de reproche moral. La persona es culpable cuando puede actuar distinto. La escuela positiva negó el libre albedrío y puso en el foco en la peligrosidad del delincuente, no es su culpabilidad. Con el finalismo de Welsel, la acción se entiende como finalidad y la culpabilidad se convierte en un juicio personal, basado en la exigibilidad. Hoy las teorías contemporáneas la ven como normativa pura en juicio jurídico. Funcionalista, un mecanismo para mantener el orden social. En resumen, se pasó de castigar el daño a analizar la voluntad, la peligrosidad y finalmente la imputación jurídica del autor. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es María Elena Arroyo. Voy a dar continuidad a la exposición, que serían los fundamentos materiales de la imputación personal. Para entender por qué el derecho penal puede hacer responsable a una persona, debemos analizar los fundamentos que justifican la imputación personal, es decir, la posibilidad de reprochar jurídicamente su conducta. En la doctrina de la libertad de voluntad, la culpabilidad se basa en la idea de que el ser humano tiene libertad interna para decidir entre actuar bien o mal, lo cual esto significa que solo podemos reprochar penalmente una acción cuando la persona pudo haber elegido cumplir la norma, pero decidió incumplirla. Luego tenemos la necesidad de pena, ¿no? Que el Estado no castiga por castigar. La pena solo tiene sentido cuando protege bienes jurídicos y reafirma el valor de las normas. A ver, si una persona no es culpable, castigarla sería injusta, ¿no? Y violaría los principios como la humanidad. Luego tenemos prohibición de motivación normativa.
Aquí el sujeto es culpable cuando puede comprender la norma y dejarse motivar por ella. Esto significa que la persona debe tener la capacidad de entender que algo es prohibido y actuar conforme a esta prohibición. Luego viene la anormalidad motivacional. Aquí entran los estados que afectan la capacidad de comprensión o de autocontrol, como psicosis, alucinaciones, brotes psicóticos o alteraciones de conciencia. Si estos estados impiden que la persona actúe conforme a la norma, entonces no se le puede atribuir culpabilidad. Aquí vemos que la imputación penal asegura que solo se castiga a quien puede comprender, decidir y actuar según la ley. Luego tenemos los elementos estructurales de la culpabilidad. Aquí, la inimputabilidad significa que el sujeto no tiene la capacidad psíquica o biológica para comprender que su acto es ilícito o para actuar conforme a esta comprensión. Esto sucede, por ejemplo, en trastornos mentales graves, inmadurez propia de la minoría de edad, retrasos cognitivos severos o alteraciones temporales de conciencia, una persona inimputable no recibe pena sino medidas de seguridad. Luego tenemos los errores de prohibición. Esto ocurre cuando la persona cree de manera equivocada que su conducta está permitida. Este error puede ser invencible y vencible. El invencible es el sujeto el cual no podía evitar el error. En este caso, se excluye totalmente la culpabilidad. El vencible, la persona pudo informarse mejor. Aquí solo se reduce la culpabilidad o la pena. Luego tenemos no exigibilidad de otra conducta. Aquí se aplica cuando debido a una situación extrema no era razonable esperar que la persona actuara conforme a la ley. Ejemplos claros son actuar bajo amenaza de muerte, coacción moral intensa, conflicto de deberes o un estado de necesidad extremo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, docente. Mi nombre es María Magdalena Peralta González. Continuando con el tema, voy a pasar a exponer la definición legal y las causas de la inimputabilidad. Como concepto legal de imputabilidad, tenemos en el artículo 17 del Código Penal Boliviano, establece que es inimputable la persona que al momento de cometer el hecho no puede comprender la ilicitud de su conducta o no puede actuar conforme a esa comprensión, ya sea debido a una enfermedad mental o una inmadurez psíquica. Esto implica que el sujeto carece, ¿no?, de la capacidad de culpabilidad, ya que no posee la facultad de entender y autodeterminarse. Segundo punto, las causas de inimputabilidad. Por ejemplo, las anomalías o trastornos psíquicos no son transitorios. Se refiere a alteraciones mentales graves y persistentes que afectan funciones cognitivas y volitivas, ¿no? Ejemplo de diagnósticos psiquiátricos objetivos tenemos la esquizofrenia, que es la paranoide hebefrénica o catatónica, ¿no? También tenemos los trastornos psicóticos agudos o crónicos, trastorno bipolar con episodios maniáticos severos con psicosis. Está también la demencia, retardo mental severo o profundo, trastornos delirantes también y persistentes, ¿no? Estas condiciones deben ser bien corroboradas mediante una evaluación psiquiátrica, ¿no?, una evaluación psiquiátrica forense. Los elementos esenciales para declarar la inimputabilidad. Tenemos uno, diagnóstico psiquiátrico objetivo. Esto respaldado por valoración clínica y o pericia, ¿no? La relación también causal entre el trastorno y el hecho delictivo. La incapacidad total de comprender la ilicitud o incapacidad de actuar libremente conforme a dicha comprensión, ya sea afectación volitiva, ¿no? También puede ser por inmadurez psíquica. Esto aplica principalmente a los menores, ¿no?, con desarrollo mental insuficiente. Los adultos con retraso mental moderado o leve se afecta a comprensión y autodeterminación. Esto no depende solo de la edad biológica, sino del grado del desarrollo intelectual y emocional. Consecuencias jurídicas. En consecuencias jurídicas
tenemos las medidas de seguridad, ¿no? Que cuando una persona es inimputable no se le impone la pena, pero sí pueden aplicarse medidas de seguridad conformes a los artículos 88 y 95 del Código Penal. Los tipos de medidas de seguridad serían la internación en un establecimiento psiquiátrico para trastornos graves que representan peligro para sí o para terceros, ¿no? La duración también sujeta a evaluaciones periódicas. El tratamiento ambulatorio obligatorio. Para casos menos severos sin necesidad de encierro, ¿no? Supervisión judicial y un control continuo. Finalidad de las medidas de seguridad. Esto con la finalidad de proteger a la sociedad, tratar la condición psiquiátrica del infractor y también evitar reincidencias relacionadas con el trastorno mental, ¿no? En resumen, el imputable es quien no comprenda la licitud o no puede actuar conforme a esa comprensión, ya sea por enfermedad mental o inmadurez psíquica, ¿no? Los requisitos para esto es un diagnóstico psiquiátrico, con el objetivo más la afectación total de comprensión o voluntad. Esto no hay pena, pero sí unas medidas de seguridad, que ya sea la internación o el tratamiento. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros de estudio. Continuando con el tema de los trastornos transitorios y las medidas de seguridad, tenemos el de la intoxicación penal, que se refiere a la situación legal en la que una persona bajo los efectos del alcohol o droga comete un delito. Dependiendo del grado de intoxicación, puede funcionar como una defensa legal si anula la capacidad de entender los actos como una circunstancia atenuante o incluso ser un delito en sí mismo. La intoxicación como defensa. La intoxicación voluntaria generalmente no es una defensa completa, pero puede reducir la culpabilidad o ser un atenuante, especialmente en delitos que requieren un alto grado de intencionalidad. Se espera que el acusado no se ponga en ese estado. La intoxicación involuntaria es la más probable que funcione como una defensa completa, ya que se produce por un acto de terceros o un error del propio acusado. Si la intoxicación le hizo incapaz de comprender sus acciones, podría ser declarado inimputable. La intoxicación como delito en sí mismo. Tenemos la intoxicación pública. Ocurre cuando una persona está intoxicada en un lugar público y representa un peligro para sí misma o para los demás. La policía puede detenerla a discreción. La intoxicación como agravante. En algunos delitos como el feminicidio, en ciertos contextos legales, la intoxicación agravante puede ser una circunstancia que puede basarse en la idea de que el consumo de alcohol o droga pudo haber desencadenado el acto violento en un contexto de agresión sistemática. Los requisitos para la defensa. Se debe probar que la intoxicación fue suficiente para afectar la capacidad de actuar y de entender las propias acciones. De igual manera, se deben presentar pruebas que respalden el estado de intoxicación, como testigos, declaraciones de la policía o análisis de sangre.